Estamos en línea con el director para las Américas de Human Rights Watch. Saludo a José Miguel Vivanco. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Queriendo que nos cuente los detalles de por qué esta declaración, caracterizando de descabellada la decisión del juez Bonadío pidiendo la detención y procesando por traición a la patria al expresidente y al ex canciller. Mira, el juez Bonadío comete dos graves arbitrariedades. Una prisión preventiva que no tiene sustento. Según los estándares en derecho internacional, la prisión preventiva es el último recurso posible para garantizar que a un proceso, a un juicio. Y solo se puede imponer cuando hay un peligro cierto de fuga, pero no es una hipótesis, debe estar bien fundada la fuga. Cuando hay un problema de seguridad, es decir, que la libertad de esa persona genera un problema de seguridad para la población, o cuando en términos específicos se demuestre en un auto de procesamiento que hay riesgos, que la investigación es manipulada, que hay obstrucción de justicia. Pero eso no es simplemente una cuestión que un juez puede invocarlo así alegremente, sosteniendo de que, bueno, el proceso sufrir una obstrucción y no lo fundamente. Parece todo esto hecho de una manera muy dogmática, no aporta evidencias que demuestren que esa iniciativa se justifica. Y en cuanto al fondo del proceso, lo que resulta también un total disparate es que un acuerdo de tipo diplomático, un tratado que se negocia con una potencia extranjera, que fue luego además, recuerdo, ratificado por el Congreso argentino, que yo personalmente critiqué como un gravísimo error, porque no iba a garantizar justicia para las víctimas de la AMIA, sea considerado fundamento para justificar un proceso como nada menos que traición a la patria. Aquí no hay delito, no puede haber delito. Es un proceso diplomático que logra finalmente acordar, como digo, negocia un tratado con un gobierno extranjero, donde incluso ha dado la suspensión o el levantamiento de las alertas las alertas rojas, las órdenes internacionales de arresto contra los principales sospechosos de la atrocidad cometida en la AMIA. Eso no puede constituir un delito de traición a la patria, cosa que por lo demás el secretario general de Interpol niega. Él sostiene que jamás se le solicitó el levantamiento de las órdenes de arresto internacional contra los funcionarios iraníes. Que fue un mal acuerdo, qué duda cabe. No se logró justicia, fue muy mal negociado, pero condición para imputarle a un exfuncionario o funcionarios de un gobierno anterior la comisión del delito de traición a la patria, me parece que es precisamente algo... ¿Se cortó la comunicación? Sí, estamos hablando con José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, que como venían escuchando, calificó de descabellado el procesamiento, el pedido de detención y la detención de Timerman. ¿Estamos otra vez en línea, José Miguel? Sí, te escucho perfectamente, Marcelo. Quería preguntarle, la declaración de la institución, su declaración, ¿es por pedido, por alguna presentación que ha hecho alguien o por iniciativa de la propia institución? Por iniciativa propia. Nosotros tenemos como mandato, por mandato, el ocuparnos de la vigencia de los derechos humanos en el mundo entero, al margen de nuestras simpatías o antipatías personales o de tipo política. Nosotros pronunciarnos especialmente cuando creemos que están en juego principios que tienen un carácter universal, principios básicos, como es en este caso,
desde luego no tenemos pronunciamiento alguno o de las otras causas que se les puedan imputar a los funcionarios del anterior gobierno. Pero a lo menos respecto de esto, de las acciones y de las medidas y el auto de procesamiento por el juez Bonadío, que lo hemos estudiado detenidamente, le advierto, es un voluminoso documento de casi 500 páginas. La opinión la hemos hecho pública, quién sabe, muy crítica. ¿Nos puede sintetizar qué cuestionamientos le hicieron ustedes al gobierno anterior y qué puntos, qué temas, qué proyectos apoyaron, elogiaron? Mira, nosotros hicimos muchos cuestionamientos públicos. De hecho, criticamos con fuerza este acuerdo con Irán. Insisto, porque nos pareció un mal acuerdo, nos pareció un grave error. Teníamos incluso dudas que se confirmaron luego. Si llegaban a comparecer o a presentar sus testimonios estos funcionarios ante una comisión creada por el gobierno argentino y el gobierno iraní, testimonios no serían válidos en Argentina. Nos pareció que era realmente algo que no tenía mayor fundamento, pero también hicimos fuertes críticas a la reforma a la justicia, porque consideramos que socavaba y el acceso a la justicia. Se propuso la creación de una especie, un consejo de la magistratura para que eligieran, donde algunos miembros debían elegirse por elecciones populares, en fin, había toda una propuesta gubernamental que estaba dirigida a crear una nueva estructura en lo que era la nominación de los jueces superiores, y eso también, insisto, nos parecía que fue un error. Nos manifestamos también con mucha dureza del general Milani como jefe del ejército, lo cual constituyó un escándalo, tratándose de un oficial que estaba aparentemente en la desaparición de una persona, si mal no recuerdo, en Tucumán. Hicimos fuertes críticas a la política exterior argentina, que justamente la dirigí años, especialmente en relación con su estrecha relación con el gobierno de Chávez o Maduro en su época, y por la falta de críticas frente a los derechos humanos que se cometían en esa época y que se siguen cometiendo hasta el día de hoy. De tal modo que aquí creo ninguna persona seria, ningún observador imparcial podría acusarnos de estar actuando a interés ideológico, ni mucho menos. Recordemos... Sí. No, recordemos, estamos entrevistando a José Miguel Vivanco, que hoy emitió una declaración caracterizando como descabellada el procesamiento por la figura de traición a la patria y el pedido de detención de Cristina y la detención de el ex canciller Héctor Timerman. José Miguel, buenas tardes. Soy Sebastián Lacunza. Human Rights Watch emitió en su momento una carta referida a Milagro Sala. Hay otros hechos que han motivado preocupación de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. La muerte de Santiago Maldonado, la muerte de Rafael Nahuel en las protestas mapuches en el sur. ¿Cuál es su evaluación más genérica sobre el gobierno argentino? ¿Le parece que son casos puntuales por los cuales se ha despedido Human Rights Watch, o tienen un reparo más genérico acerca del rumbo del gobierno de Mauricio Macri sobre los derechos humanos? No, le agradezco la pregunta, es muy importante. Nuestro pronunciamiento del día de hoy, que es muy fuerte, lo dirigimos específicamente hacia el auto de procesamiento del juez Bonadío. Y en cuanto a los otros hechos que usted menciona, siempre hemos sido sumamente rigurosos y cuidadosos frente a este gobierno y los anteriores, a esperar conocer con rigor los hechos de los casos. En el caso, por ejemplo, de Milagro Sala, hemos hecho pronunciamientos en el sentido de que Argentina debe cooperar y debe acatar
las decisiones de órganos internacionales de protección de derechos humanos. Felizmente, en los últimos días, la propia Corte Suprema Argentina dictó un fallo muy importante en el que ordena de medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese caso, y que le ha permitido el traslado de Milagros Sala nuevamente a arresto domiciliario. Nosotros no tenemos un viento sobre el fondo, no estamos emitiendo un concepto respecto de si se trata de alguien que está involucrada en la comisión de delitos o no. Lo que sí nos parece es que Argentina como Estado debe siempre cooperar, cumplir con las demandas, los requerimientos de organismos internacionales de derechos humanos, y como digo, felizmente la Corte Suprema recientemente así lo ha dicho. José Miguel, ha sido muy amable, gracias por atendernos. Al contrario, un placer estar con ustedes esta tarde. José Miguel Vivanco, el director para América de Human Rights Watch, el Observatorio de Derechos Humanos, una organización con sede en Washington.